Gloria al Señor, en verdad que es un privilegio para mí el estar aquí compartiendo con ustedes la palabra por primera vez en San Francisco, ministrando la palabra y visitando también esta ciudad. Ha sido un vuelo desde New York de 7 horas, un vuelo bastante extenso, vuelo directo, pero les puedo decir, valió la pena. Valió la pena porque sé que lo que el Espíritu de Dios va a hablar esta noche es de parte del Espíritu Santo. Déjenme decirles que yo no estoy aquí por casualidad, estoy aquí por un propósito divino. Y en verdad que agradezco inmensamente la respuesta del pastor Juan Campos, su amada esposa, la pastora Edith, por haberme dado este privilegio, por haber abierto las puertas de este lugar en el ministerio hispano, porque déjenme decirles, yo siempre había querido venir a California. Esta es mi segunda vez que vengo a California, primero fui a San Diego, pero quería venir a San Francisco porque me apasionan mucho los puentes. Y el Golden Bridge siempre yo lo veo en fotografías. Yo dije, yo quiero ir a San Francisco a atravesar en bicicleta el Golden Gate Bridge, yo quiero ir allá. Y le decía a mi esposo, ¿cómo hacemos para ir a San Francisco? Y él me decía, ora, si es la voluntad del Señor. Porque déjame decirte que a donde tú vayas, donde tú te muevas, siempre debes preguntar si la dirección divina es la correcta. Entonces empecé a enviar algunos emails, personas que conozco, pastores del área, pero ninguno me respondía. Y dije, Señor, si al menos hubiera algún pastor, alguna iglesia que me abra las puertas de su casa, entonces significa que es la dirección del Espíritu Santo para que yo no solamente visite San Francisco, sino que también esté ministrando la palabra. Y el Señor usó su pastor del ministerio hispano para abrir las puertas de esta ciudad. Y estoy aquí, gloria al Señor, y la gloria sea para Él, porque déjenme decirles, cuando yo empecé a programar este viaje, al principio pensaba venir con mi esposo, pero él se le presentó otros compromisos. Y después le dije a mi hermana, a otra hermana que tengo en Brooklyn, New York, acompáñame, pero tampoco podía acompañarme. Después le dije a otra hermana de la iglesia, pero ella tenía otro asunto en Atlanta, Georgia. Después le dije a otra hermana, otra dama de la iglesia, y ninguno apareció. Yo dije, bueno, Señor, tú ya abriste las puertas en San Francisco a través de la iglesia Mensaje de Paz, de las Asambleas de Dios. Así que, Señor, no sé si es que quieres que yo vaya sola, pero envíame a alguien. Y esto todavía no se lo he dicho a Celeste, pero el Señor la envió a ella en el último minuto, a la última hora. Yo quiero que se ponga de pie la dama de mi iglesia, el Tabernáculo Cristiano de Paris Slope, con su hijo. Porque eso fue la semana pasada que ella sacó sus vuelos, programó también todo y está aquí conmigo. O sea, esto no es casualidad. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, amén, Él se mueve y obra por sendas misteriosas que el hombre no conoce, que el hombre no entiende, pero Dios sabe por qué te mueve de un lugar a otro en su propósito divino. Mi nombre, Nuri Rafucci, como les comentó su pastor. Soy de Bogotá, Colombia. No sé si hay aquí algún colombiano, amén. Yo sé que la mayoría son de Centroamérica, pero todos somos uno en Cristo. Ya llevo viviendo 20 años en la ciudad de Brooklyn, New York. Me congrego en el Tabernáculo Cristiano de Park Slope de Brooklyn. Y les envía un saludo muy especial mi pastor Juan Carlos Morales, mi pastora Maribel Morales, mi esposo Salvador Rafucci, con descendencia italiana, por eso ese apellido italiano, pero yo soy bien bogotana, cachaca de pura cepa. Amén. Y antes de adentrarnos en la palabra, permítanme, yo les comparto parte de este ministerio como conferencista y como escritora. Traje algunos libros, algunas revistas
para las cuales escribo. También estoy vinculada a algunas editoriales y algunas revistas, esas se las traje de obsequio. Y los libros que Dios me ha permitido escribir cuestan solamente $10 si usted se lo quiere llevar. ¿Y qué hacemos con las regalías de esta literatura? Con estas regalías bendecimos las misiones en el Chocó, Colombia, en las zonas indígenas, porque el Señor puso en mi corazón que nosotros podíamos bendecir una nación con esta misión. Amén. Así que si usted quiere ser partícipe, no solamente de ser ministrado con esta literatura, sino también de enviar bendición a los niños indígenas, a los niños en pobreza y en necesidad de mi país, Colombia, bienvenidos. Pero quisiera compartirles a ustedes parte de mi testimonio de cómo el Señor me permitió escribir estos libros, porque no fue fácil, hermanos. Este ministerio que Dios me ha dado como escritora, como conferencista, no salió de la noche a la mañana. Fue guiado por el Espíritu Santo. Porque un día decidí darle lugar, decidí darle un espacio al Espíritu de Dios, y Él me guió para cumplir este propósito divino. A mis 8 años de edad, mi padre biológico abandonó el hogar, dejándome sola con mi madre en una situación económica bastante paupérrima. Y mi madre estaba embarazada. Para mí fue muy crítica esta situación porque yo estaba apegada a mi padre y sufrí el crecer en un hogar disfuncional. Y muchos decían, esa niña abandonada por su padre va a crecer con traumas, porque una cosa es lo que digan los psicólogos, una cosa es lo que digan los sociólogos. Los pronósticos del hombre, los diagnósticos del ser humano son muchos, pero el que tiene la última palabra y el último diagnóstico es el Espíritu Santo de Dios, que te guía, que te redarguye, que te hace sentir que eres importante para Él. Él es el que tiene la última palabra. Y aunque muchos decían que yo hubiera podido crecer con traumas, porque esas son las estadísticas, ¿verdad?, de los que crecen sin una figura paternal o sin una figura maternal. Esas son las estadísticas del hombre, pero las estadísticas de Dios son eternas, infinitas y para siempre. Así que déjenme decirles que cuando yo vi este abandono de mi padre, me aferré a escribir porque me gustaba mucho la lectura y me gustaba mucho la literatura. Y me aferré a escribir poemas, a escribir en diarios. Y cuando terminé mi primaria, mi madre me decía, Nuri, lo lamento, pero no puedo darte estudios para que termines tu secundaria, o como le llaman aquí, la high school, porque no hay recursos. Yo crecí en un estrato 2, como le llaman en Colombia. Un estrato 2 es un estrato de bajos recursos, y más por la situación en que mi padre nos había dejado. Así que cuando ella me dijo eso, yo sentí como que una espada atravesaba mi corazón, porque a mí me gustaba estudiar. Yo era una nerda, como llaman allá en Colombia. Yo era de esas que me gustaba meterme en los libros y soñaba ser como un Gabriel García Márquez y como una Santa Teresa de Ávila, que también era escritora, porque en ese tiempo yo era bien católica, apostólica, pero no romana, sino colombiana. Cuando llegué a mi adolescencia, vino un héroe a nuestras vidas, un padrastro que me dio los estudios. Yo sé que a muchos no tienen buenas experiencias con los padrastros, pero le doy la gloria al Señor por mi padrastro, porque fue un héroe en mi vida, que me dio mis estudios secundarios.
Y mientras yo estudiaba, soñaba con ser esa escritora. Cuando me gradué de la secundaria, estudié también para literatura. Pero la gente, una vez más con sus pronósticos, venían y me decían: mejor no estudies esa carrera porque te vas a morir de hambre. Una vez más las estadísticas humanas. Y me decían: tú no eres de recursos suficientes, escribir libros no te va a dar de comer. Así que mejor estudia una carrera tecnológica que te saque de la pobreza. Y terminé estudiando administración de empresas para poder pagar mis estudios y para poder salir adelante. Pero mientras tanto, mientras estudiaba en la universidad de administración de empresas, cuando se llegaba a la clase de literatura, idiomas y todo esto, yo vendía las tesis, les ayudaba a muchos y vendía todos mis poemas y vendía un montón de cosas para poder solventar mis estudios. Y el sueño seguía allí, el sueño de ser una escritora. Pero esa capacidad de los recursos no me daba lo suficiente para alimentar esos sueños. Así que aparentemente esos sueños murieron y los dejé allí en el olvido. Pero un día, a mis 23 años de edad, hice la mejor decisión de mi vida. Acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Aleluya. Esa fue la mejor decisión de mi vida. Y ese día fui sellada, fui comprada, fui redimida a precio de sangre. Ese día el Espíritu Santo me puso un sello, como te lo puso a ti también, porque tú has sido escogido, has sido elegido, has sido elegida para un propósito divino y no estás aquí en vano. Tienes el sello del Espíritu Santo. Y si alguien no lo tiene todavía, si alguien no ha entregado su vida, quizás hoy es el día de que tengas ese sello, esa marca, que le des el lugar al Espíritu Santo. Porque cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas. Cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, suceden cosas portentosas. Cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, suceden cosas que tú como humano no entiendes, no comprendes, pero Dios sabe el propósito eterno en tu vida, el propósito divino. Y entonces, tiempo después que le entregué mi vida al Señor Jesucristo, Él empezó a resucitar mis sueños. Y Él me dijo en una administración: yo sé muy bien y conozco tus anhelos, conozco tus propósitos, conozco tus metas. Y me empezó a desempolvar ese deseo en mi corazón que yo tenía de ser una escritora. Y me dijo: te voy a hacer una escritora, pero para mí, para que a través de esta literatura tú llegues a muchas vidas, para que a través de estos libros tú atravieses fronteras y llegues a muchos países. Pero quiero que escribas para mí. No quiero que escribas para el hombre. No quiero que lo hagas por popularidad. Quiero que lo hagas para mí. Y que a través de esta literatura puedas ministrar vidas y puedas bendecir también mis misiones. Y así fue como esa promesa me fue dada casi a mis 25 años de edad. Y déjenme decirles, hasta mis 40 años de edad escribí mi primer libro. Para yo poder ver este sueño realizado en mi vida, pasó casi 20 años. Y Dios me trajo a este país, a Estados Unidos de América, para resucitar ese sueño y para llevarlo a cabo.
Fui guiada por el Espíritu Santo, no por emoción, sino por su guianza divina para cumplir ese propósito. Así que déjenme decirles que de la misma manera, cuando tú te dejas guiar y permites que el Espíritu Santo tome el control de tus decisiones, no por emociones, sino que seas dirigido realmente por Él, y cuando le das lugar a Él, sucederán cosas portentosas y tu propósito será ejercido conforme lo dice su palabra en el Salmo 138:8. Jehová Dios cumplirá su propósito en ti y no desmayará hasta verlo realizado en tu vida. Alaba, Padre, alaba, alaba. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sin más preámbulos, yo quisiera que ustedes abrieran sus escrituras y vamos a colocarnos de pie en reverencia a la palabra. Hechos de los Apóstoles, que algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo. Amén. Qué poderoso tema, pastor. A mí me encanta predicar en coinonía con el mensaje o con las series, porque en la mayoría de las asambleas de Dios trabajamos por series. Yo también pertenezco al concilio de las asambleas de Dios del distrito hispano-oeste de New York, y trabajamos por series. Amén. Y esta serie está preciosa, pastor, Dios, amén, dándole lugar al Espíritu Santo. Y yo me he acogido a este tema y le he bautizado a este sermón: cuando le damos lugar al Espíritu Santo. amén. ¿Qué sucede cuando le damos lugar al Espíritu Santo? ¿Cómo darle lugar al Espíritu Santo? Yo traje un bosquejo, no sé si producción ya lo tiene en sus pantallas, pero quisiera que lo ilustraran en sus pantallas. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 1 al 4. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, no lo dijo el hombre, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Padre, te doy gracias por esta palabra leída. Señor Dios mío, yo pido una vez más, Padre, úsame. Úsame, Señor, yo soy solamente una vasija. Rómpeme si me tienes que romper, Señor, pero úsame en esta hora, Padre. Que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra, Señor, ministrando mi vida, Padre, ministrando la vida de esta congregación. Si hay algún nuevo creyente o alguna persona que aún no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, te pido, Señor, tu Espíritu Santo, redargúyele en esta hora. Tu Espíritu Santo penetre en este momento. Oh, Holy Spirit, visítanos en esta hora.
Visítanos, Espíritu de Dios. Sabemos que tú ya estás en el ambiente, que te has estado paseando. Señor, visítanos y usa a esta sierva. Yo no soy nada sin ti. Señor Dios mío, no soy nadie, pero te pido, purifícame, límpiame, Señor, y hazme digna de compartir esta palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero retomar el versículo 13:2 de la versión Dios habla hoy, si la pueden ilustrar en sus pantallas. Quiero enfocarme en este versículo de la versión. Me gusta leer también diferentes versiones para entender también conforme a la época. Dice: un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme. Subrayen esa palabra: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Gloria a Dios. Amén. En este versículo, si lo traducimos también al griego, separación significa apartados, consagrados. Porque cuando se le da tiempo de calidad a Dios y cuando le das un lugar importante al Espíritu Santo, tú serás el escogido, así como el apóstol Pablo y Bernabé. Miren, habían allí 5 hombres, ¿verdad? Profetas, maestros, pero solamente dos fueron escogidos, no por el hombre. Ahí dice, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Y esto me da a entender que quizás ellos dos, Pablo y Bernabé, le dieron un lugar especial al Espíritu Santo. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ellos dos fueron los escogidos. Tú y yo también podemos ser los escogidos. Gloria a Dios. Yo quiero dar un breve marco histórico de este versículo y les pido no cierren sus escrituras porque vamos a seguir profundizando en esta palabra. Antioquía, la iglesia Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva. Fue la ciudad más grande en el mundo romano. En Antioquía se formó la primera iglesia gentil debido a la persecución que hubo con Esteban. Ustedes lo recuerdan si han leído Hechos de los Apóstoles. Y fue allí a donde los cristianos se les llamó creyentes, cristianos, por primera vez en la iglesia de Antioquía. Pablo usó esta iglesia como un punto de partida para sus viajes misioneros y aunque este centro, esta ciudad era un centro de adoración para varios cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual, imagínense. Sin embargo, había un remanente consagrado, apartado para la obra que Dios los llamó. Gloria a Dios. Miren, Amén. estaba hablando con la pastora esta mañana que cosas en New York están pasando. Leyes inmorales se están aprobando. Y San Francisco no se queda atrás. Hay como una competencia entre New York y San Francisco. ¿Quién da más? ¿Cuál más es inmoral? Pero déjenme decirles, en medio de toda esta perversidad inmoral, en medio de todas estas leyes en contra de la soberanía de Dios que se están aprobando,
en contra de tanta corrupción, hay un remanente. Tú y yo somos un remanente que estamos orando, Amén. que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Hay un remanente que respeta la soberanía de Dios. Y cuando el creyente da lugar al Espíritu Santo y está conectado a la vid verdadera que es Jesucristo, esta prevalecerá, no se contaminará, reverdecerá, pero es necesario estar separado. Amén. Y con esto no quiero decir que estemos aislados en una burbujita de cristal, que nadie me toque porque estoy en santidad. No quiero decir eso, que nos aislemos. No es así. Cuando decimos separados, significa consagrados en santidad, entendiendo nuestra identidad y comportamiento como hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. El nexo de estos 5 hombres que leímos en el versículo base fue su gran fe en Jesucristo. Había una variedad de ministerios, como lo leímos, profetas, maestros. Esto significa que ninguno de nosotros estamos excluidos de hacer la gran comisión. Tú y yo estamos siendo llamados a ejercer una misión. Cada uno de ustedes tiene un propósito exclusivo en sus vidas, pero usted y yo necesitamos trabajar en ese propósito para que tu vida tenga frutos. Amén. Quizás muchos de ustedes se han preguntado por qué no han podido alcanzar el propósito en sus vidas. ¿Qué sucede cuando mis planes no son los planes de Dios? ¿Por qué las cosas no me resultan como yo quisiera que sucedieran? ¿A cuántos les ha pasado eso, verdad? Amén. Quiero decirte que cuando le das un espacio importante al Espíritu Santo en tu agenda tan ocupada, y sobre todo en estos tiempos que estamos tan ocupados, y cuando le das el primado, entonces sucederán cosas maravillosas, cosas portentosas, cosas que no te imaginabas que podrían pasar, sorpresas a tu favor que solo Dios sabe dar. Pero para que eso suceda, necesitas darle lugar al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Sabemos muy bien que una de las funciones del Espíritu Santo es guiar, dirigir, consolar, pero también una función importante es la de conectarte con Dios y redarguirte. Él es el que te convence si las decisiones que estás tomando y las acciones que estás tomando son buenas o son malas. Cuando tú veas de que no hay un discernimiento o que nada te está redarguyendo, hay un problema. El Espíritu Santo es el que te dejará saber si estás en pecado y te guiará a toda verdad conforme a su palabra en el Evangelio Juan 16:13, si lo pueden ilustrar en sus pantallas.
Amén. El Evangelio de Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén, amén, aleluya. Pero ¿cómo darle lugar al Espíritu Santo? ¿Cómo? Yo quiero ilustrar algunos requisitos que están mencionados en nuestro versículo base para que con el ejemplo de los pastores seamos inspirados a trabajar para alcanzar nuestras metas y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero que lo presenten en el slide, en el PowerPoint. ¿Cómo dar lugar al Espíritu Santo? Me voy a enfocar Amén. en cinco requisitos. Hay muchos, pero quiero que ustedes lo vean ahí. Apartarse, congregarse, consagrarse, ayuno, oración, transformación y sometimiento. Uy, esa palabra a algunos no les gusta. Sometimiento. Número 1. Ahora lo vamos a desglosar. Número 1. Apartarse. Amén. Consagrarse. La iglesia apartó a Pablo y a Bernabé para la obra que Dios tenía para ellos. Apartar significa separar con un propósito especial. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué tú estás separando para Dios? ¿En verdad tú ya estás apartado de tu vieja criatura? ¿Ya te despojaste de esa vieja vestidura? Para cumplir los propósitos divinos que Dios tiene en tu vida, debes apartarte, separarte, consagrarte. Gloria a Dios. Amén. Si hay algo que aún no te ha funcionado, pregúntale a Dios, ¿por qué? ¿Estoy totalmente apartado? ¿O todavía hay algo ahí de mi vieja manera de vivir que no se la he entregado al dominio total del Espíritu Santo? ¿Será que todavía hay algo oculto que me niego a renunciar y por eso las cosas no me salen como quisiera que salieran? Porque es que no le hemos dado la total soberanía al Espíritu Santo. Miren, Pablo y Bernabé se congregaron todo un año en la iglesia de Antioquía, apartados con un propósito especial que fue enseñar a mucha gente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Pablo y Bernabé estaban comprometidos con la obra. No servían a Dios por emociones o esos hermanos del doble ánimo. Hoy quieren servir y esos se van allí de rodillas. Heme aquí, Pastor Campos, heme aquí, quiero servir. Y esos están en un emocionalismo, esos están que quieren servir, pero al otro día están desanimados porque lo miraron mal. Al otro día están con el gozo en los zapatos, como decía Gigi Ávila, se le fue el gozo a los zapatos. Doble ánimo. Yo estoy segura que el apóstol Pablo y Bernabé no eran de esos. Sí, amén. Quizás les costó renunciar a sus deseos personales, pero para ellos era más importante dejarse guiar por el Espíritu Santo y darle un lugar especial a Él. Aleluya. ¿Cuántos quieren darle aquí un lugar especial al Espíritu Amén. Santo? Amén.
Gloria a Dios. Seguimos. Amén. Número 2, ayuno y oración. Es la clave fundamental para darle un lugar al Espíritu Santo y cumplir con el propósito de Dios. El versículo 3 de nuestro tema base dice claramente, habiendo ayunado y orado. ¿Cuándo fue la última vez que convocaste un ayuno personal entre tú y Dios para colocar delante de Él en tus planes? Quizás no es fácil para muchos, pero cuando veas que algo definitivamente no funciona en tu vida, entonces es tiempo de apartarte en la intimidad de tu habitación en ayuno y oración. Amén. A mí me sorprende que la hermana Celeste que me acompaña me dice, yo todavía estoy en ayuno. Y nuestra iglesia congregacional ya terminamos el ayuno hace una semana. Ya inclusive tuvimos un concierto de oración, tuvimos un servicio especial. Y ella hoy me dice, no puedo comer mucho porque estoy todavía en ayuno. Aleluya. ¿Será, hermana Celeste, que todavía estás buscando algo más? Un avivamiento como el que está pasando en este momento en Kentucky. Una visitación especial del Espíritu Santo. A veces se necesita caer de rodillas en ayuno y oración, Amén. porque no es fácil lidiar con alguna situación. Hay cadenas, yugos de iniquidad, maleficios que solo con ayuno y oración se pueden romper. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Si Dios. ustedes leen más adelante en el texto base, por eso les dije, no cierren sus Biblias. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, reprendió un demonio, pero estaba en ayuno y oración. Leamos rápidamente Hechos 13, del 8 al 11. Ahí mismo, ¿verdad? Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aleluya. Amén. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¡Wow! Sucede entonces que cuando tú le das un lugar al Espíritu Santo, acontecen liberaciones. Nada te puede tocar, te pueden quizás hacer tambalear. Habrá por ahí un Bar Jesús, falso profeta, que te quiera estorbar, pero nada puede debilitar tu fe, porque le has dado espacio al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, vive Jehová, alaba. Gloria a Dios. Amén. Número 3, transformación. Si ustedes notan en este versículo, el apóstol Pablo todavía es llamado como su nombre original. ¿Cuál? Saulo. Saulo. Cuando Dios nos llama con un propósito específico en nuestras vidas y hay que hacer una misión especial, Él nos transforma totalmente, como lo hizo con el apóstol Pablo. El nombre Saulo significaba grande, potente. Bueno, él era como el pavo real, ¿no? ¿Ustedes saben cómo son los pavos reales? Tienen sus plumas,
Y Saulo significaba eso, potente, grande. Y sin embargo, Pablo significaba el menor, el más pequeño, Amén. el más humilde, el siervo del Mesías. Y fue justamente allí, en ese primer viaje misionero, que ya Saulo dejó totalmente su identidad pasada Amén. para llamarse definitivamente Pablo. Él todavía estaba siendo transformado, rasgado totalmente de su vieja criatura. Hermanos, hay algunos, como yo, que cuando me convertí al Señor, vino un poder sobrenatural, vino la presencia del Espíritu Santo a mi vida. Y al otro día yo boté mis ídolos. Al otro día, porque yo era bien católica, yo hasta quería ser monja, déjenme decirles. Al otro día fue una convicción tan radical, pero tan Amén. radical, que al otro día yo boté mis imágenes, mis santos, San Benito, San Pancracio, San Mateo, San Judas, etcétera, etcétera. Yo boté todos esos santos, renuncié a mi vieja identidad, renuncié a todo aquello que le estorbaba a Dios. Yo ya no quería saber de fiestas, yo ya no quería saber de licor, yo no quería saber de nada, de nada. Eso fue radical, hermanos, radical. Gloria a Dios. Pero hay otros que no. Y no podemos juzgar, porque esto es un día a la vez. ¿Entiendes? Amén. Mira al apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo fue de una vez? No, todavía se llamaba Saulo. Todavía estaba bregando con su vieja identidad. Todavía estaba siendo transformado. Y yo aprendí esto, ¿saben? Yo estaba discipulando recientemente a algunas hermanas en mi iglesia. Celeste es mi testigo. Y me daba coraje, que después de que yo las veía a estas personas recibiendo poder sobrenatural del Espíritu de Dios, y al otro día volvían a su vieja vestidura. Y yo dije, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Por qué no pasa como me pasó a mí, que al otro día yo no quería saber del mundo nada? Y el Señor me hizo entender, todo a su tiempo, no eres tú, soy yo. Es el Espíritu Santo Gloria a Dios. Amén. tomando el control. Tú solamente eres un vaso, tranquila. Contigo fue un proceso, con la otra es otro proceso. Amén. No juzgues, un día a la vez. Pablo se llamaba Saulo, y todavía en este viaje misionero, antes de emprender su viaje misionero, el Señor dijo, ahora te llamarás Pablo, porque has cambiado tu identidad de soberbio a humilde. Transformación radical. De la misma manera, Dios también quiere transformarte y darte una nueva identidad, que es ser discípulo fiel y humilde de Cristo. Lo único que tienes que hacer es darle un lugar al Espíritu Santo y permitir que Él transforme tu vida a diario. A diario. Amén. Por ejemplo, moldear tu carácter. Hay muchos que llevamos años en el Evangelio y todavía estamos con los genios terribles que espantamos a todo el mundo que nos rodea. A mí una vez el Espíritu Santo de Dios me redarguyó, y eso fue recientemente. Yo trabajo en una clínica de diálisis como asistente administrativo y tengo bajo mi dirección algunos clerks, o sea, otros secretarios. Y cuando a veces no hacen lo que yo quisiera que ellos hicieran, o me incumplen, o llegan tarde, o no hacen el trabajo, como que se me sale el Rafuchi y el Sánchez de allá de Colombia, y un carácter terrible. Y ellos saben que yo soy the preacher, porque así me llaman, the preacher, the pastor. Y cuando me ven con ese carácter, gritándoles,
¿y acaso esta no es la pastora? She's not the preacher. Cuando ellos mismos, porque a veces el Señor tiene que usar las piedras para hablar, y cuando ellos mismos, el Espíritu Santo de Dios los usa para redarguirte, para recordarte tu identidad como hijo de Dios. Digo, oh, cierto, Señor, ayúdame a moldear mi carácter y a comerme la lengua, a cerrarla. Cuando me saquen de mal genio, el quicio, como llaman en mi país, y tranquilizarme y calmarme, porque es que es mi identidad y mi testimonio como hija de Dios. Aleluya, amén. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te redarguya y te dirija de esa manera, entonces le estás dando lugar al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo cómo dar lugar al Espíritu Santo? Amén. Número 4, sometimiento. Permite que Él te guíe y te dirija. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. El versículo 4 es claro cuando dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Enviados por quién? ¿Por Juan de los Parlotes? No, enviados por el Espíritu Santo, navegando hasta Chipre. Esta ciudad estaba localizada en el Mediterráneo, donde había una gran población judía y era prácticamente el hogar de Bernabé. Quiere decir que su primera parada en este primer viaje misionero era dentro del territorio familiar. A veces estamos tan concentrados en ganar las vidas, en ganar las almas en otros países, en otros lugares. Y Dios nos quiere enviar a nuestra propia familia. Pero ¿qué sucede cuando no somos testimonio? Y cuando como que no somos guiados por el Espíritu Santo y nuestra familia dice, viene aquí a predicarme en pantalones, en pantaletas o en calzoncillos. A veces dicen así los boricuas, ¿verdad? Cuando no damos testimonio, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿cómo podemos ministrar a nuestra familia? Y el Espíritu Santo mandó a Bernabé y a Pablo a su propia ciudad, a su propia casa, a ministrar primero a los suyos. Amén. ¿Estás totalmente convencido que a donde tú decidas irte o moverte, eres direccionado por el Espíritu de Dios? Ten cuidado con la toma de tus decisiones, porque quizás en muchas de ellas Dios no está en el asunto. ¿Saben? Cuando a mí Dios me envió a diferentes naciones, me aseguré por 2 años, consagrada en oración y señales para confirmar que fuera la verdadera dirección del Espíritu Santo. Porque yo no me muevo por emoción, me muevo guiada por el Espíritu de Dios. Cuando el Señor me envió a este país, Él me envió con un propósito. Cuando yo vine por primera vez, vine a tomar un seminario en Atlanta, Georgia. Y allí me ofrecieron un trabajo en una iglesia bautista para enseñar computadores y a través de ese trabajo ganar vidas para Cristo. Y yo estaba muy cómoda allí, pero el Espíritu Santo me dijo, no es donde realmente te quiero. Te voy a llevar a New York y allá voy a hacer de ti cosa grande. Yo no entendía y no conocía realmente el propósito, que era lo que Dios iba a hacer en New York conmigo. Yo no tenía necesidad de mi país, yo era asistente de gerencia en una entidad financiera en Bogotá, Colombia.
no tenía por qué venir a pasar necesidades aquí. Y cuando el Señor me dice, te quiero en New York, una hermana colombiana, misionera, me invitó a la boda de su hijo. Y ella me hospedó allí en Roosevelt, no sé, los que conocen New York. Y ella me dice, ¿tú sabes qué, Nuria? Hay aquí un púlpito en New York, y con ese púlpito tú puedes ganar vidas. Yo, sí, ¿dónde? ¿En qué iglesia es? Y ella me dijo, no, no es una iglesia. ¿Sabes dónde? En los trenes de New York. Ese va a ser tu primer púlpito. Y ella me decía, con ese instrumento musical que tú tienes, por eso este primer libro, me ven ahí con un saxofón. Y ella me decía, con ese instrumento musical, tú no sabes lo que puedes hacer en los trenes de New York, en el subway. La verdad que yo no entendía cómo yo voy a estar en los trenes de New York con este saxofón. ¿Qué voy a hacer? Ella me dio unos tratados y me dijo, ve. Yo dije, Señor, si esta es tu voluntad y si algo tú vas a hacer, dirígeme. Yo les puedo decir, eso pasó hace ya casi 20 años atrás. Y fue de las mejores épocas de mi vida porque sentía la dirección divina del Espíritu Santo. Dios, amén. Sentía que yo le estaba dando un lugar Aleluya, especial a Él. Y yo tomé mi saxofón, tomé mis tratados y empecé a ministrar la palabra y a tocar cantos e himnos espirituales. Las vidas venían a mí, pedían oración, personas eran sanadas. Fue un tiempo especial, ese fue mi púlpito. Y en uno de esos mensajes vino un hombre a pedir oración, un hombre que estaba en drogas, un hombre que estaba necesitado, un hombre que estaba a punto del suicidio, un hombre totalmente descarriado que un día abandonó la presencia del Espíritu Santo porque él fue nacido en el Evangelio. Y ese hombre, Dios me dio la autoridad para yo imponer manos, para yo sanarle en el nombre del Señor Jesucristo. La historia es larga, no se las puedo contar, pero está aquí en estos libros, ahí está mi testimonio. El caso es que ese hombre, hace 20 años atrás, ese hombre es mi esposo Salvador Rafuch. Gloria a Dios. Aleluya. No solamente me lo gané para Cristo, sino me lo gané para mí. Aleluya, amén. Porque cuando tú le das espacio al Espíritu Santo, Amén. Él te sorprende de manera misteriosa. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo cuento ese testimonio, la gente no puede entender. La gente no puede. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Es locura para el hombre, pero es bendición para Dios. Yo Señor, quisiera que amén. los músicos estuvieran aquí y que me ayudaran a ministrar con esa canción que estaban cantando. Señor, llévame a tus atrios. Amén. Señor, yo quiero estar ahí en tu presencia. Y yo quisiera invitar a los que necesiten hoy una oración. ¿Hay alguno aquí que no ha aceptado todavía al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Gloria a Dios. ¿Todos ya han amén. aceptado a Jesucristo? Porque si no lo han hecho, si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor, hoy es su día. Today is your day. Today is your day to say, yes, my God, I love you, Jesus. I need you. I need you, my Lord. I need you. Be my healer, Lord. Amén. Be my God, Lord. Be my healer. I need you. I need your Holy Spirit in my life.